Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por recibirme y por acompañarme en las reflexiones que hago todos los días. Como siempre les voy a decir una frase que debo repetirla a diario. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, sino que por el contrario se vuelvan dóciles a escucharla y rápidos para aplicarla en la vida. Es otra frase, otra palabra, pero esa está bien. Hoy vamos a reflexionar sobre los hechos de los apóstoles, sobre lo que ellos iban haciendo en el mundo y lo que se les iba presentando en el mundo. Ayer yo les dije a ustedes cuándo inició el proceso de la evangelización de Dios, dónde inicia el proceso de salvación. Y yo les dije que pudo haber iniciado en el momento mismo en que Isaías pronunció esa profecía de que iba a llegar un Salvador a 700 años antes. Luego les dije que pudo haber sido cuando la Virgen María dio a luz. Luego les dije cuando Natanael les dijo a ellos: este es el Mesías. Pudo haber sucedido a los 12 años. Pudo haber sucedido en las bodas de Canaán, cuando Jesucristo convirtió el agua en vino. Pudo haber sucedido cuando Jesucristo se bautizó a los 30 años. Pero también pudo haber sucedido cuando Jesucristo muere en la cruz. Pudo haber sucedido cuando Jesucristo resucitó al tercer día. Podríamos decir que es a partir de ahí que la salvación comenzó a funcionar, pero parece ser que va más allá todavía, porque Jesucristo pudo haber resucitado, pero si Él no hubiera construido una iglesia que le sirviera de testimonio todo lo que Él hizo, realizó y su resurrección, seguramente que Jesucristo hubiera quedado perdido en la historia dentro de un par de párrafos históricos que dijeran: y Jesucristo resucitó entre los muertos, y ya. Pero vemos que la iglesia para Cristo es muy importante. Por eso nada es gratuito, muchachos, en la palabra de Dios. Nada es gratuito, todo tiene un significado. Ustedes se imaginan para qué Él escogió a 12 discípulos. ¿Para qué? Si no iba a conformar la iglesia. ¿Para qué le dio en Mateo 16:18 a Pedro las llaves del cielo, el poder, y le entregó su iglesia? ¿Para qué? Porque todo tenía un propósito. Y el propósito era fundamentar la doctrina de la salvación en el mundo entero a través del tiempo. Por eso la iglesia de Cristo es muy importante. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia católica. Una sola fundó Él en Mateo 16:18. No fundó ni 1000, ni 2000, ni 60,000 que hay, ni nada de esas cosas. Toda doctrina que sea autonombre, que es de Cristo, no es de Cristo. Es una iglesia que domina el demonio, no es de Cristo. Así alaben, pronuncien, glorifiquen a Cristo, no es de Cristo. Bueno, vamos a leer por qué estoy diciendo todo esto en el día de hoy. Pero antes permítame darle los sinceros agradecimientos a esas personas que de muchas maneras nos han hecho llegar esas voces de condolencia y pesar por el sensible fallecimiento de mi hermanito del alma, Álvaro Arias, que en paz descanse, después de haber luchado por más de 2 años batallado con un cáncer, pues por fin descansó. Y nosotros sentimos de esa manera la muerte de mi hermanito, que descansó porque lo vimos sufrir durante muchos lapsos de tiempo, muchos. En muchas ocasiones nos tocó madrugar a llevarlo al hospital, en muchas ocasiones lo vimos sufrir tirado en la camita, llorando del dolor, pidiéndole a la mami que se lo llevara, que quería descansar, y él soportó esa dureza del cáncer más de 2 años, y por eso hoy descansa en paz. Él se confesó, él comulgó, él, estoy seguro, está en la presencia de Dios. Vamos entonces a leer la primera lectura. Presidemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos 4, 1 al 12. No hay salvación en ningún otro. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Continuamos con eso que sucedió hace 3 días, y es que Dios, a través de Pedro, cura a un paralítico en la puerta la hermosa, entrada al templo. Y ese milagro que hizo Pedro ha provocado toda clase de cosas. Ayer lo interrogaban, ayer los declaraban a ellos también profetas, ayer los declaraban casi que semidioses, y Pedro les decía: nosotros no somos los que hemos hecho este milagro. Nosotros no fuimos, fue nuestro Señor Jesucristo el que lo hizo a través de nosotros. Así es que a nosotros no nos involucren ni nos señalen de que fuimos nosotros. Es que Jesucristo ha hecho este milagro. Y hoy genera más polémica porque eso que él hizo llegó a manos de los que mataron a Jesús. Los fariseos, Caifás, Anás, Alejandro y todos los que lo juzgaron y condenaron a Jesucristo. Y llega de nuevo la voz a ellos, porque las cosas de Jesucristo no paran a ir. Jesucristo muere, lo meten a un sepulcro y luego resucita. Y 2 soldados que vieron la resurrección van donde Caifás y les dicen que Jesucristo resucitó, y ellos dicen: no, Señor, no se pongan a decir esas cosas, digan más bien que alguien llegó por la noche y se robó el cuerpo, que sus discípulos se robaron el cuerpo para hacerle creer al mundo que había resucitado. Y ese engaño hoy todavía sigue persistiendo. Creen estos hermanos de sumos sacerdotes que esa es la verdad, que es lo que deben promulgar, aunque ellos en su corazón saben que de verdad Jesucristo resucitó. Pero es la envidia, la rabia de saber que Jesucristo estuvo entre nosotros, fue el profeta, fue el Mesías, y ellos lo mataron. Y esa rabia los llevó a llevar a la condenación seguramente, aunque en la Biblia no explican eso, pero seguramente que Caifás, Anás y todos esos que condenaron a Jesucristo fueron juzgados y van a ser juzgados severamente por ese crimen que cometieron contra el mismo Dios. Pues acá está escrito: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque esta es otra enseñanza que no podemos dejar de lado, y es que Pedro era un cobarde. Pedro tenía miedo, lo negó 3 veces, pero Pedro, después de que Jesucristo se le presentó allá en Galilea, y ellos tenían la puerta cerrada y Jesús entra, que eso fue lo que anoche presentamos,
Jesús entra y les dice, metan los dedos en mis llagas y la mano en el costado y vean que soy de verdad. Denme pescado para que ustedes vean que no soy un espíritu, que en verdad he resucitado y que soy de carne y hueso. Y ellos, a pesar de eso, creían, pero con cierto temor. Pues bien, ese espíritu que Dios les va a dar a esos muchachos, son ese poder el que los va a obligar, voy a utilizar ese término, para salir a las calles a predicar el evangelio, ya no con miedo, sino con firmeza. Y eso es lo que están haciendo, con firmeza, predicando la palabra de Dios, como ustedes la están escuchando. Y por eso ellos se atreven a enfrentar a los mismos que crucificaron a Jesús. Ustedes los mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes son los que hicieron que Jesucristo muriera en la cruz. Dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él, Jesucristo, es la piedra angular que ustedes, fariseos hipócritas, desecharon. Él es la piedra angular que de ahora en adelante brillará hasta el fin de los tiempos. Y ustedes, fariseos, lo rechazaron. Pero voy a meterme con los protestantes, porque los protestantes se parecen a estos señores. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso que yo estoy diciendo contra los protestantes? En estas frasecitas. Y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ninguno otro. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Solamente y solo sí, a través de Jesucristo se puede salvar. Él decía estos días en una reflexión que se veía por ahí, le preguntaban a un pastor, que hasta me pareció curioso, un pastor que cree en Jesucristo, y le decían: venga, y entonces los islámicos que creen en Buda, los que creen en Mahoma, los que creen en China en otros dioses, los hindúes que creen en otros dioses, ellos no van a encontrar salvación, sabiendo que ellos creen con fe. Ellos tienen toda la fe de que Buda es Dios. Ellos creen con toda la fe del mundo que Mahoma es el profeta elegido. Ellos creen con fe en la India que ellos. Y este pastor, que me pareció sorprendente, les dijo: ninguno de ellos se va a salvar. Ninguno que crea en Buda, en Mahoma o en otros dioses se va a salvar, porque está escrito en la palabra de Dios. Y se los voy a volver a repetir para no equivocarme bien al decirlas. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Solo sí, a través de Jesucristo se puede salvar. Y yo dije: mira, este pastor casi que llega a la salvación porque él cree fervientemente en Jesucristo, como los protestantes creen en Jesucristo. Aleluya, alaban, glorifican a Jesucristo. Pero hay un pequeño detalle: no le obedecen a Cristo. Ese pequeño detalle los va a llevar a la condenación, porque no le obedecen a Cristo. Y es el detalle fundamental, que si está escrito en la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Y Jesucristo también agrega: yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Por lo tanto, la obediencia es el secreto. Por eso Jesucristo también manifiesta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando?
Y a sus discípulos les dice: vaya, prediquen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Porque los discípulos no pueden ir a enseñar lo que a ellos les dé la gana. Los discípulos no le pueden agregar, ni quitar, ni poner, ni nada de esas cosas a lo que ya Jesucristo les ha enseñado. Y en Juan 20, 21, 23, Jesucristo les va a decir a sus discípulos: vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y los protestantes desecharon la piedra angular. Jesucristo da una orden y ellos dicen: no, yo no voy a ir a confesarme con ningún discípulo, con ningún sacerdote, ellos no tienen autoridad aquí en la tierra. ¿Desecharon o no desecharon la piedra angular? Están desechando la enseñanza de Jesucristo y la orden que dio Jesucristo, que fueran a predicar y a hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdonando los pecados a quienes quieran perdonar, pedir perdón. Y ustedes, los protestantes, ¿qué dicen? Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero no le obedezco, no le obedezco. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y qué dicen ustedes? Ahí no está Cristo. En esa hostia no está Cristo. A pesar de que en Lucas 19, 22 Jesucristo se convierte en pan y en vino, ustedes dicen: no, ahí no está Cristo. En ese pan no está Cristo. Y lo desechan. Y a pesar de que en el camino de Maús, estos discípulos, Cleofas y el otro, lo observan al partir el pan, ustedes lo leen y no creen todavía. Les cuesta trabajo creer, porque desecharon la piedra angular que los podía salvar. Desechan a Jesucristo como su Salvador y creen más bien en lo que el pastor les enseña: que ahí no está Cristo, que un sacerdote no tiene poder, que no hay que bautizar niños, no hay que bautizar a los bebés ni a los niños, sino que uno se tiene que bautizar de grande, que el Papa no tiene poder en la tierra porque él no fue el elegido de Jesucristo, que María no es virgen, que María tuvo más hijos, y enseñan toda clase de idioteces con tal de idiotizar a muchos que se salieron por seguirlos a ellos. ¿Y ahora qué piensan? Desecharon la piedra angular, la que los podía salvar, y no existe, dice aquí la palabra, no existe salvación en ningún otro, solo en Jesús. Y solo sí, si creen y obedecen a Jesús. Y es lo que está escrito. Vamos a leer el Salmo 117, es un resumen. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Y vamos a leer el Santo Evangelio, Juan 21, del 1 al 14. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presenta en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro se subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como la narro, es una historia muy linda, es una historia para uno crea inmediatamente las imágenes, se le mete a uno todo el contexto como tal. El narrador o escritor es muy hábil para escribir y decir las cosas de una forma que nuestra mente imagine y vea el momento mismo. Aparece Jesús, pero primero Pedro, Juan y algunos de los discípulos están al lado del lago Tiberíades y dice Pedro: me voy a pescar, tengo pereza, me voy a pescar. Y salieron a pescar, pero no cogieron nada. Toda la noche pescando y no pescaron nada. ¿Saben por qué no pescó nada? Porque aquí pasa algo que me pasa a mí también, y es la pereza de evangelizar. A Jesús, Dios le había dado a Pedro la iglesia. Jesús se la entregó. Y Pedro fue el escogido. Pero Pedro todavía no estaba preparado para salir a evangelizar. Él todavía no entendía esa frase que Jesús le había dicho: de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Él no lo entendía. Y por eso este momento que refleja aquí la palabra es un momento de esos donde nosotros nos fresqueamos en la vida. Qué pereza ir a evangelizar, qué pereza ir a enseñar, qué pereza ir a rescatar almas para Dios, qué pereza ir a pescar almas. Y se fresquean. Y por eso marchan en la vida y no cogen nada. La vida les va y les viene, pero no pescan nada porque no están trabajando para Dios. Tiene que aparecer Dios nuevamente en sus vidas para que ellos vean. Y sin embargo, Jesús aparece y los llama: muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos dicen: no. Y Jesús les dice: tiren la red de nuevo, pero al lado derecho, y pescarán. Y uno de ellos lo reconoce. ¿Quién dice que es Juan? Pero ahí no dice que es Juan, dice el discípulo que más amaba lo reconoció. Pónganle cuidado como lo dice de bonito. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo echaron y no podían sacar por la multitud de peces. Aquel discípulo, y aquí dice: y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Lo reconoció el discípulo más amado. Esa palabra que yo ya les he dicho en varios días tiene un significado muy especial. Nosotros sabemos que es Juan, pero la palabra de Dios no dice que es Juan, dice que el discípulo más amado, dándonos a entender que somos nosotros. Nosotros en este tiempo somos los discípulos más amados. Yo, usted, ella, todos los que amen a Jesús, Jesús los nombra ahí en la palabra de Dios. Es usted el que aparece ahí, es el Señor, dándonos a entender que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, es el Señor el que nos habla.
Y por eso usted, que es el discípulo más amado, de una lo reconoce. Cuando escucha la palabra de Dios, dice, es el Señor el que nos está hablando, escuchémoslo y vamos a obedecerle. Y se lo dice a Pedro, y Pedro una vez toma la iniciativa, se arroja al agua, se amarra una túnica porque está desnudo y se amarra y se tira al agua, porque ese es Pedro. Pedro siempre nos va a llevar a que todos debemos arrojarnos, buscar a Dios, tirarnos sin miedo. Y pues ya ustedes vieron que se hizo el milagro. Cogieron ese significado el año pasado, también lo dije y no lo investigué. Yo no sé qué significa 153 pescados. Eso debe tener algún simbolismo, ese 153, pero yo todavía no he podido descubrir qué significa. Si ustedes saben qué significa el 153, me llaman y me dicen o me escriben en el WhatsApp, porque yo todavía no he podido descubrir, seguramente porque no lo he investigado bien, qué significan esos 153 pesos. ¿Por qué nombran 153 pesos? ¿Por qué no simplemente dije, cogieron una cantidad de peces incalculables y ya? Pero nombran el número 153. Eso debe tener algún significado y todavía desconozco cuál es. El caso es que ellos se arrojan, llegan a la orilla, traen los pescados, arrastrando, la red no se rompe, porque la red también significa otra cosa. Es que esto está lleno de simbolismos. La red no se rompió a pesar de la cantidad de pescados que tenía, porque todo el que sigue a Cristo y se permanece en Cristo, la red lo cobija, lo sostiene. La red lo sostiene, no se le escapa ni uno. Cuando está siendo atrapado en la iglesia, se sostiene en la iglesia. La red lo atrapa y lo sostiene. Eso tiene un significado. Nada es gratuito en la Biblia. Pedro llega a la orilla, los discípulos llegan a la orilla y Jesús los invita a compartir el pan y los pescados con él. Y solamente en ese momento ellos dicen, Él es Jesús. Pero no se atrevían a preguntarle porque sabían que era Jesús. Es así la palabra de Dios, es así. Nosotros leemos que es la palabra de Dios, pero obstinadamente nos aferramos a no creer, a no entenderla, a decir, no, esto no puede ser así, a pesar de que ellos decían, Él es Jesús, pero no se atrevían a preguntarle. Y terminamos con esta, traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesucristo afianza su iglesia, no la abandona. Eso les dije al principio. Fue la resurrección. Si Jesucristo hubiera resucitado solo y no hubiese conformado su iglesia, nosotros hoy día leeríamos a Jesucristo en 2 versículos o en 2 oraciones o en 2 frases dentro de Google. Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz y resucitó. Y ya. Pero Él no se queda ahí. Él cree, Él sigue afianzando su iglesia. Él sabe que la iglesia todavía no está firme. Pedro está dormido, todavía está dedicándose a pescar, todavía no ha entendido el mensaje de que debe ir a pescar hombres y todavía sigue perdiendo el tiempo pescando en la orilla de en el lago de Tiberíades. Sigue perdiendo el tiempo porque Jesús le va a dar más adelantico, seguramente mañana o esta semana, les va a dar un poder muy grande. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Cuida mi rebaño. Eso va a suceder porque Jesús sigue insistiendo en que la iglesia de Él debe afianzarse para llevar su salvación al mundo entero, como es hoy día la iglesia católica, que a pesar de los protestantes que se dejaron engañar y se salieron de la iglesia católica. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.